Vamos a invertir un poquito de tiempo en este caso, siempre que hagamos un directo, en hablar de la nueva expansión, ¿vale? En qué sabemos, qué es qué información nos va llegando y más que nada en este caso para ir un poco abriendo boca para cuando venga en este caso la nueva expansión. Así que nada, vamos a hablar en este caso de la parte de los talentos, ¿vale? De la nueva expansión de War Waiting. Bueno, pues nada, una de las características más importantes que vamos a tener en la nueva expansión va a ser los talentos heroicos, ¿de acuerdo? Un nuevo árbol de talentos que vamos a tener en cada personaje. Vamos a seguir manteniendo la mecánica del árbol de talentos, ¿de acuerdo? Tanto talentos de druida como talentos, bueno, talentos en este caso de clase, como talentos de rol, y aparte se nos van a añadir en este caso los talentos heroicos, que va a ser una nueva rama más, ¿ok? Nada más, la información que tenemos es que, bueno, una de las características que viene en la expansión de War Waiting son los nuevos talentos de héroe con temática de fantasía, ¿de acuerdo? De clase de fantasía. Esos talentos son árboles de talentos autónomos y permanentes que aportan fantasía adicional a tu experiencia de clase al incorporar arquetipos icónicos de Warcraft. Es decir, vamos a tener una mejora de visualización en esos talentos, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Pues bueno, van a ser 3 árboles en total por clase, ¿de acuerdo? Con 2 árboles que se pueden intercalar por especificación. El sistema se va a desbloquear automáticamente en el nivel 71. Vamos a ganar un punto en talento por nivel desde el nivel 71 al nivel 80. En total van a ser 10 puntos de talento, ¿de acuerdo? Con varios nodos de elección. Y una fricción extremadamente baja para respetar, ¿vale? Bueno, para que lo veáis en este caso, por ejemplo, voy a poner una imagen, ¿vale? Esta parte, aquí tenemos el ejemplo del druida, tenemos la parte de druida, ¿de acuerdo? Que sería esta de aquí. Tendríamos en este caso también la parte de la especialización que estemos, que en este caso sería equilibrio, y en el medio tendríamos la nueva rama de talentos, ¿vale? Va a ser en este caso opcional en esta parte. En principio, según están comentando, todos van a tener, o sea, esta rama de talentos heroicos se va a mantener independientemente de la especialización que estés. Lo que va a variar va a ser estos dos árboles de talento, ¿vale? Y mira, aquí tenemos, bueno, lo mismo, ¿de acuerdo? La parte de druida, la parte de equilibrio y la parte de los talentos heroicos. ¿Vale? Blizzard nos dio un par de ejemplos, ¿de acuerdo? En este caso, Blizzard anunció unos cuantos ejemplos de talentos heroicos que tendrían, por ejemplo, para los guerreros, Señor de la Montaña, para los cazadores, Dark Rangers, para los druidas, Guardián de la Arboleda, que es este de aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Inspirado en los poderosos guardianes de la arboleda para proteger el equilibrio, salvaguardar el sueño, canaliza un poder natural abrumador en tus hechizos e invoca mejoras para proteger a los aliados y aplastar a los enemigos. Y elegido por los druidas de Lune, ¿de acuerdo? Esto fue lo que anunciaron en ese caso en la BlizzCon, ¿vale? Pero también, investigando un poquito más por ahí, tenemos ya un análisis más profundo, ¿vale? De los talentos de héroe que vamos a tener ya con cada clase, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir viéndolos un poquito y vamos a ver cómo se estructuraría esos nuevos talentos que tendríamos en este caso para la nueva expansión, ¿ok? Vamos a ver, bueno, aquí tenemos en este caso, nos dicen que por cada clase, qué es lo que tendríamos, o sea, por cada rol, mejor dicho, por cada clase y por cada rol, qué es lo que tendríamos, ¿vale? Si os dais cuenta, hay bastantes, a ver si nos lo dicen un poquito más para abajo. Vale, reveló detalles adicionales sobre el nuevo sistema de talentos heroicos. Brinda una breve descripción de cómo funciona el nuevo sistema en The War Waiting, la nueva expansión. Vale, los talentos de héroe son árboles de talentos independientes y permanentes que aportan fantasía adicional a tu experiencia de clase al incorporar arquetipos icónicos de Warcraft, ¿vale? La descripción general va a ser, bueno, como ejemplo, Blizzard recorrió los árboles de talentos del druida equilibrio para mostrar cómo podrían funcionar. Los talentos de guardia de la arboleda.
se comparten con los druidas equilibrio y restauración, ¿de acuerdo? Este en concreto lo compartirían estas dos ramas de talentos. Y enfocan en mejorar que tu personaje centrándose en los tríos y el poder de la naturaleza, ¿vale? The Lunar Chosen se centra principalmente en hechizos lunares y se comparten entre equilibrio y guardián, ¿vale? Aquí tendríamos dos ramas que los dos compartirían en este caso con dos especializaciones distintas. ¿Cómo funcionan los talentos de héroe? Pues la cantidad de árboles es igual a la cantidad de especificaciones disponibles para esa clase, ¿vale? Es decir, contra más especificaciones tengas, pues más rama de árboles tendrás. Cada especialización tiene dos árboles compartidos, eso ya lo sabemos, con una de sus otras especializaciones. Intercambia libremente talentos entre los árboles a voluntad, los 10 puntos de talento que ya hemos mencionado, y varios nodos a elección para especificación de talento final, ¿vale? Nos ponen unas fotos de muestra, ¿de acuerdo? Para que veáis en este caso cómo sería la rama de talentos. Este sería el de guardián de la arboleda, ¿vale? Si os dais cuenta tenemos bastantes talentos pasivos, ¿de acuerdo? Este de aquí sería talento pasivo, este de aquí sería talento pasivo, ¿vale? Este de aquí sería talento... Este es activo, ¿de acuerdo? Este no es pasivo. Este sería un talento activo. Tendríamos aquí también otro talento pasivo, que sería este de aquí. Este que sería un talento activo, ¿vale? Y este último que sería otro talento activo. ¿Ok? Aquí este es un ejemplo de cómo serían en este caso los talentos heroicos, que esto hasta que no tengamos la beta y no nos metamos, ¿de acuerdo en ello? Pues la información que tenemos es por fotos, ¿vale? Vale, y esta es la de la luna de Lune, ¿de acuerdo? La rama de talentos, ¿cómo sería? ¿Vale? Si os dais cuenta, aquí lo que aparece que, bueno, este es pasivo y lo que nos hace es, nos mejora unas habilidades. También este que tenemos aquí sería pasivo y también nos mejorarían ciertas habilidades. El otro que tendríamos pasivo, lo mismo, nos mejoraría las habilidades. Otro pasivo, ¿de acuerdo? Que sería este de aquí. Y otro pasivo. De momento todo lo que han seleccionado en este rama de árbol, todos serían pasivos. ¿Vale? Tiene muy buena pinta. No deja de ser un bufo extra como lo que ya conocemos, ¿de acuerdo? Es algo que ya tenemos habitualmente en la rama de talentos que tenemos y en rama de habilidades. Lo que sí que van a tener una mejora visual, y cuando usemos ese talento se va a ver, el personaje lo vais a poder apreciar, ¿de acuerdo? Crecerá más, será más luminoso, pero vamos, no deja de ser realmente una rama de talento como otra cualquiera, ¿de acuerdo? Digo que va a tener esa peculiaridad que se va a ver como más llamativo, ¿de acuerdo? Se va a hacer notar. Vale, se revelan los nombres de las especificaciones de los talentos, es decir, de los árboles que va a haber, ¿vale? Blizzard finalizó revelando la lista completa de los nombres de especificaciones de talentos de héroe disponible para las 13 clases. El conjunto completo de talentos de héroe deberá estar disponible para probar cuando se lance el alfa en primavera del 2024. Ojo, ya sabemos que el alfa se va a lanzar en primavera, ¿vale? Estamos hablando marzo-abril, ¿ok? Si se lanza en primavera, marzo-abril, lo más seguro que ya para verano tengamos ya disponible la nueva expansión. Y esta es la foto que nos pone en este caso, que es de la BlizzCon, donde estarían cada clase, ¿de acuerdo? Y cómo se llamaría el árbol de talentos que tendrían en este caso cada especialización, cada rol que vayan cogiendo, ¿de acuerdo? Aquí para Caballero de la Muerte tendríamos 3, para el Demon Hunter tendríamos 2 porque solo tiene 2 especialidades, para el Druida tendríamos 4, ¿vale? Para el Evoker tendríamos 3, Hunter 3, Mago 3, Monje 3, Paladín 3, Priest 3, Rogue 3, Shaman 3, Warlock 3 y Warrior 3, ¿vale? Dependiendo de cuál elijamos, de qué rama sea la que tengamos en ese momento, pues tendríamos una u otra activa, ¿vale? Esto ya cuando tengamos la beta, cuando ya empezamos, que tengamos el personaje subido a nivel 80, profundizaremos más y haremos guías de los talentos, ¿vale? Para ver qué talentos serían los mejores para cada clase, ¿ok? De momento lo que tenemos son fotos y bueno, de momento pinta bastante bien,
¿vale? Esta nueva manera de poder colocar los talentos, ese nuevo árbol, ¿ok? Pues nada, por la parte de los talentos ya estaría. Vamos a ver qué más cositas. Este le quitamos,